Estamos ubicados en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2. Primera carta a los Corintios, capítulo 2. Entonces, el tema de hoy es complementario al de hace 8 días. Ustedes saben que las últimas semanas hemos venido estudiando las cartas del apóstol Pablo y hoy les voy a dar como una clave de por qué estas cartas son tan importantes para nosotros. Pero miren, hace 8 días vimos un tema llamado Creciendo y Madurando en el Señor y entendimos la necesidad de trazarnos una meta en Dios, de no conformarnos, de entender que nuestro camino es un camino de preparación hacia nuestro encuentro con el Rey del Universo llamado Jesucristo y en lo que será pasar de esta vida a la vida eterna. Y para eso necesitamos nosotros entenderlo, creerlo y prepararnos. Tenemos que hacerlo. Ahora, el tema de hoy es muy importante. ¿Por qué razón? Porque lo que nosotros enfrentamos como luchas, batallas personales, tenemos pruebas, tentaciones, ataques espirituales y muchas veces no entendemos los recursos que tenemos en Dios, cómo Dios está a nuestro favor obrando y a veces terminamos creyéndole al enemigo. Y les pongo un ejemplo. Cuando muchas veces viene un pecado y una caída en el cristianismo, el creyente le cree más al diablo que a la Biblia. Y entonces el creyente hace lo que hicieron Adán y Eva cuando pecaron. Ellos pecan y el Señor le dice a Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán sale corriendo a esconderse. Entonces muchas veces nosotros tomamos esa misma actitud. ¿Por qué? Porque está en nuestra carne. ¿Por qué? Porque somos débiles. Pero cuando vamos creciendo en Dios y cuando empezamos a caminar con el Señor, con el Espíritu de Dios, entonces allí vamos tomando autoridad, aprendemos a resistir la tentación, pero también cuando caemos, cuando fallamos, aprendemos a levantarnos, a tomar nuevamente la mano del Señor para ponernos en pie y coger fuerzas y seguir adelante, porque lo que el Señor quiere es que sigamos adelante y que lleguemos hasta la meta, que es el supremo llamamiento en Cristo Jesús. Entonces, miren el lenguaje que está utilizando aquí el apóstol Pablo en esta carta, para una iglesia que fue muy conflictiva. Pero esto de que la iglesia fue conflictiva fue una bendición, porque ya que esta iglesia tuvo tantos problemas y tantas áreas que corregir, gracias a esto, hoy nosotros podemos aprender de los desafíos que tuvo el apóstol Pablo con ellos y podemos ver cómo áreas de esta iglesia que tenían áreas débiles, áreas difíciles, hoy pueden ser áreas débiles y difíciles en nuestra propia vida. Entonces, gracias a todas estas enseñanzas, nosotros podemos abrir nuestros ojos y revisar cómo está nuestro cristianismo, mirar si verdaderamente estamos en la fe, mirar si estamos caminando como Dios quiere o si hemos retrocedido. Entonces, evaluarse en Dios es algo bueno, es algo necesario, porque cuando nos evaluamos y vemos nuestras fortalezas, pues entonces trabajamos más en esas fortalezas para seguir impulsados. Pero cuando nos evaluamos y también encontramos debilidades, entonces miramos áreas a corregir y con toda humildad las presentamos ante Dios. Y en ese balance, fortalezas y debilidades, Dios va trabajando nuestro carácter. Entonces, en todo este trabajo hay una intervención necesaria y sin esta persona no podemos vivir el cristianismo. Y ya les voy a decir de qué persona estamos hablando. Vamos a leer el capítulo 2, por favor, y vamos a leer el versículo 14 en adelante. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Esta es la persona de la cual les estoy hablando, sin la cual es imposible el cristianismo, el Espíritu de Dios. Y aquí el apóstol Pablo, cuando está comenzando a plantear su reconvención, su exhortación, su enseñanza y adoctrinamiento de esta iglesia problemática,
El apóstol Pablo está comenzando a balancear las cosas, a ponerlas en orden, diciendo, hay un hombre natural y hay un hombre espiritual. Y el hombre natural escucha las cosas de Dios y dice, esto es una locura completa. El hombre natural no entiende el lenguaje de Dios. El hombre natural no logra trascender en su mente a lo que Dios está preparando en la eternidad. El hombre natural piensa en las cosas de aquí de la tierra todo el tiempo. Pero vamos a ver lo que dice más adelante el versículo 15. Dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Muy bien. Entonces, la diferencia entre este hombre natural y este hombre espiritual está en la relación con el Espíritu Santo de Dios. Todos nosotros tenemos carne. Y cuando hablo de carne no hablo únicamente del cuerpo físico. Hablo de las áreas de placeres, deleites, deseos pecaminosos. Todos lo tenemos. Porque todos provenimos del pecado original que entró en Adán y en Eva. Todos venimos de allí. Y dice la palabra en Romanos, también una carta del apóstol Pablo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23. Usted lo puede tomar ahí en sus apuntes. Entonces, el pecado está en nosotros. Y hay una batalla feroz entre el hombre natural y el hombre espiritual. Y ambas naturalezas están en nosotros. Hay una historia en la Biblia que es algo que sucedió realmente en el libro de Génesis. Y es la historia de Rebeca. Rebeca, la esposa de Isaac, el hijo de Abraham. Y resulta que Rebeca quedó embarazada de Isaac, pero tenía dos seres en su vientre, tenía mellizos. Y resulta que estando ya formados ambos niños, peleaban y ella tenía fuertes dolores en su vientre. Entonces viene la palabra de Dios y le dice, es que en ti hay dos naciones y ambas se está peleando la una contra la otra. Sabemos que el producto de ese parto fue un Esaú, que fue el primogénito, y detrás un Jacob, que le tomó por el tobillo al primer niño, a Esaú, que iba naciendo. Y por eso le pusieron el nombre de Jacob, que es el que toma por el tobillo o por el calcañar o el que engaña. Y sabemos que hubo una fuerte batalla entre estos dos niños que crecieron, fueron hombres y fueron naciones, pero una fuerte batalla, una confrontación. Esa historia es algo que hoy en el mundo espiritual sucede en usted, mi hermano, en usted, mi hermana, en mí. Dentro de nosotros hay dos fuerzas batallando la una contra la otra. Está el hombre espiritual, el que ha creído en Jesucristo, el que ha sido lavado con la sangre del Señor, el que ha sido comprado, el que ha sido transformado, hecho libre del pecado, el que con su corazón anhela y desea acercarse a Dios y caminar con Él. Pero hay otro ser, el hombre natural, para el cual las promesas de Dios son una locura, para el cual vivir en el Espíritu es algo terrible. Ese hombre natural todo el tiempo está en conflicto con el espiritual. Y tenemos esta batalla en nuestro interior. Ahora, mire este punto tan importante. Cuando el apóstol Pablo escribe a los Corintios, escribe a los Gálatas, escribe a los tesalonicenses, a los filipenses, a los efesios, cuando el Espíritu de Dios utiliza al apóstol Pablo para hablarle a todas estas iglesias gentiles, el Espíritu Santo está usando a un hombre que tuvo que batallar contra su propia naturaleza pecaminosa y caminar
con un Jesús al cual él no conoció. Y me parece curioso. Permítame aclararle un poco este punto para que usted lo pueda comprender mejor. Si usted va conmigo a la primera carta de Juan, mire lo que dice la primera carta de Juan en el versículo 1 al versículo 3. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, o sea, el apóstol lo oyó, lo que hemos visto con nuestros ojos, él lo vio, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, o sea, se está refiriendo al Hijo de Dios. Y dice entre paréntesis en el versículo 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y vuelve a ser afirmativo en el hecho de que Él es testigo. Versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces el apóstol Juan está diciendo, nosotros lo vimos, nosotros lo oímos, nosotros anduvimos con Él, lo tocamos, lo contemplamos, habitamos con Él, nosotros lo seguimos, nosotros estuvimos en sus enseñanzas, fuimos testigos de sus milagros, hicimos milagros porque Él nos dio esa autoridad. Nosotros somos testigos de eso. Así el apóstol Pedro también escribe en su carta y dice, además de todas estas experiencias de la gloria que nos fue manifestada, porque escuchamos desde el cielo la magnífica voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Entonces el apóstol Pedro está haciendo el mismo punto del apóstol Juan. Dice, nosotros caminamos con Él. Lo vimos, lo tocamos, hablamos con Él, lo abrazamos. Nosotros estuvimos con Él cerca, comimos, compartimos. Entonces ellos hablaban de un Jesús, hombre, de la persona de Dios hecho hombre en Jesucristo. La deidad manifestada en la carne. Pero Pablo, el Espíritu Santo lo usa para guiarnos a nosotros en lo que es una relación con Dios. Porque Pablo no conoció a Jesús, no caminó con Él. Pablo no fue testigo de sus milagros. Pablo vino a conocer al Señor resucitado y Pablo tuvo que aprender a conocer a Jesucristo a través del Espíritu Santo de Dios. Y esto es lo maravilloso. Por eso Pablo es usado por el Espíritu Santo para hablarnos a nosotros los gentiles. Y a nosotros en este tiempo, que pues hace 2000 años Jesús vino. No hay posibilidad alguna de que nosotros pudiéramos haber visto o escuchado al Señor porque ya pasó hace 2000 años, eso quedó en la historia. A nosotros nos toca, al igual que a Pablo, conocer a Dios, conocer a Jesús a través del Espíritu Santo de Dios. Entonces lo que aquí Pablo nos está diciendo en el capítulo 2, 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, es que el hombre natural no logra percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. No las entiende, no las comprende, no logra asimilar que Dios tiene un plan para su vida. Dice, bueno, yo creo en Dios, yo creo en Jesús, yo creo en el Espíritu Santo, pero uno le pregunta, ¿usted ha escuchado la voz de Dios? No, nunca he escuchado, no sé cómo habla Dios, yo no tengo una experiencia con Él. Bueno, ¿y usted cree que Dios tiene un propósito en su vida? Claro que Dios tiene un propósito conmigo. ¿Cómo? ¿Qué se imagina que es el propósito de Dios con usted? Bueno, yo eso no lo sé. Entonces, el creyente se comienza a quedar chiquito, inmaduro, porque no logra entrar en esa relación con esta persona maravillosa que es el Espíritu Santo de Dios. Ahora, hay una razón por la cual Dios nos envió el Espíritu Santo. Y vamos a comenzar entonces a entrar un poquito en este tema, ya más en profundidad. Miren lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 16. Juan, capítulo 16. El Señor Jesucristo
está advirtiendo a sus discípulos, a sus apóstoles, de una realidad. Y es que Él va a partir. Y es que Él tiene que subir al cielo. Tiene que volver otra vez a su trono. Pero Él les está advirtiendo lo que van a tener que enfrentar. Dice el versículo 1, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Versículo 7, subráyelo en su Biblia. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. Ojo a ese punto. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. ¿Qué es esto que nos está diciendo el Señor Jesucristo? En este contexto, Él está hablando directamente a sus 12 apóstoles, a sus 12 discípulos. Él les está diciendo, todo este tiempo he caminado con ustedes, pero ya me toca irme. Entonces, ellos se llenan de tristeza y dicen, pero ¿cómo te vas a ir si tú eres el Mesías? Tú eres el Hijo de Dios. Tú, después lo vamos a ver en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, le dicen, bueno Señor, ¿y entonces cuándo vas a restituir el reino a Israel, a tu pueblo? O sea, ¿cuándo vamos a tomar posesión de la tierra? ¿Y cuándo vamos a ver la gloria de Dios llenar la tierra, como había hablado el profeta Isaías? ¿Y cuándo vamos a ver ese reinado sobrenatural que traerá paz a toda la humanidad y que aún a los animales los hará estar en paz? Porque dice Isaías que entonces pastorearán tanto al cordero como al león al mismo tiempo, en el mismo lugar. Dice que el niño extenderá su mano sobre la serpiente y no le morderá. Dice que habitarán entonces animales salvajes y domésticos juntos. Ya no habrá maldad en la tierra, no habrá nada de esto. Entonces los apóstoles le empiezan a decir, ¿cuándo, Señor, van a pasar estas cosas? Y nosotros estábamos esperándolas y ahora resulta que te vas. Entonces Jesús les dice en el versículo 5, en el versículo 1, les he dicho esto para que no tropiecen. O sea, Jesús les dice, los estoy preparando. Les estoy diciendo, advirtiendo lo que viene, que temporalmente van a tener que enfrentar desafíos, pruebas, persecuciones. Pero está diciendo después el Señor en el versículo 6, o sea, primero les habla del tropiezo. Luego les dice en el versículo 6, ahora que les he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestros corazones. O sea, Jesús les está diciendo, wow, ustedes no entienden nada. Ustedes no entienden los propósitos ni los planes de Dios. Ahora dice en el versículo 12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. ¿De qué está hablando Jesús? De su inmadurez espiritual, la de sus apóstoles. Han hecho milagros, han sido testigos de señales, prodigios, maravillas. O sea, ellos han visto la gloria misma de Dios en la persona de Jesús, pero aún están pequeñitos. O en palabras del apóstol Pablo, tienen mucho del hombre natural y poco del hombre espiritual. ¿Y qué había en ellos ante los anuncios del Señor? ¿Qué había en ellos? Había tristeza.
había poco entendimiento. No comprendieron el plan de Dios. No entendían las escrituras porque el Mesías tenía que morir en la cruz como estaba profetizado. Ya estaba escrito. Cientos de años atrás ya estaba escrito y ellos no lo entendían porque tenían mucho del hombre natural, del hombre carnal, del hombre que piensa en lo terrenal todo el tiempo. Y Jesús les dice, esto no va a cambiar a menos de que venga el otro Consolador. Y dice, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, no vendría el otro Consolador. O sea, Jesús está diciendo, hay un ministerio muchísimo más grande y fuerte y de poder que el que ustedes han visto en estos años conmigo. Y es el ministerio de la tercera persona de la Trinidad. Y está hablando del Espíritu Santo de Dios. Y Jesús les está prometiendo, cuando ustedes caminen con el Espíritu Santo, Él los va a convencer a ustedes de la verdad. Les va a enseñar los propósitos de Dios. Él les va a hacer entender los pecados que hay en ustedes, pero no los dejará simplemente juzgados y en condena. Él los libertará. Él va a hacer una obra gloriosa porque les va a enseñar que viene el juicio de Dios sobre la humanidad, pero que en ese juicio ustedes van a salir victoriosos y vencedores. O sea, el Señor Jesucristo mismo está alentando a sus discípulos a que busquen la relación con el Espíritu Santo. O sea, hasta este momento, ellos habían tenido una relación maravillosa con Jesús. Lo amaban, lo seguían. Ellos estaban felices con el Señor. Vivían con Él. Aproximadamente 3 años que estuvieron con el Señor caminando. Pero Jesús dice, viene algo más glorioso para sus vidas. Viene algo aún más maravilloso para ustedes. Y es que el otro Consolador. ¿Por qué el otro Consolador? Porque Jesús era el primer Consolador de Dios. Y esto es una palabra maravillosa. Yo tengo acá mi diccionario. Y la palabra consolador que utilizó aquí el Señor Jesucristo es la palabra en griego parakletos. ¿Y qué quería decir el Señor Jesucristo cuando dijo, os conviene que me vaya porque si no, no vendría el otro Consolador? ¿Qué es esa palabra parakletos? Permítame leerle. La palabra griega parakletos literalmente significa alguien que es llamado a nuestro lado. Se podría tratar de alguien que brinda consuelo o un abogado defensor. Esta palabra transmite la idea de alguien que hace algo en nombre de otra persona, como un mediador, un intercesor o alguien que da ánimo. Mientras que el Espíritu Santo obra en nuestro interior para ayudarnos, Cristo nos representa ante el Padre en el cielo. Ambos parakletoi o consoladores trabajan juntos en perfecta armonía. En 1 Juan capítulo 2 versículo 1, Cristo es llamado el Parakletos porque representa al pueblo ante Dios. Es similar a su ministerio de sumo sacerdote mencionado en Hebreos 7, 25 al 28. ¿Qué nos está diciendo el Señor Jesucristo aquí con esta palabra de Parakletos? Que Él hoy está en el cielo como mediador entre el Padre y nosotros. Él está recibiendo nuestras oraciones y presentándolas delante del Padre. Pero hay una persona que nos está enseñando a hacer las oraciones correctas. Hay una persona que está en nuestro interior y que obra a nuestro favor, y es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, permítame regresar ahora, permítame volver a la batalla que le mencioné entre Jacob y Esaú. Ellos peleaban desde el vientre de su mamá, estaban batallando el uno contra el otro. Asimismo, en nuestro interior están batallando ambas naturalezas, la naturaleza carnal, pecaminosa, caída, diabólica, animal que hay en nosotros. Eso lo menciona Santiago, que compartimos esta carne con los animales, animal, terrenal y diabólica. Pero esa naturaleza está peleando contra la espiritual, contra el que es hecho hijo de Dios, la que es hecha hija de Dios por la fe en el Señor Jesucristo, no por obras, sino por fe.
Aquella persona que ha entendido que Dios envió a su Hijo a morir en la cruz para perdonar sus pecados, esa persona es adoptada en la familia de Dios. Sin más, sin menos, por la fe en el sacrificio que hizo Jesús en la cruz, por creer en ese sacrificio, por humillarse, arrepentirse de sus pecados y poner su confianza en ese sacrificio, en la resurrección del Señor de entre los muertos, en su segunda venida, esa persona ahora es adoptada hijo de Dios, justificada, redimida, libertada del pecado. Pero toda esta operación en el plano espiritual la hace una persona llamada el Espíritu Santo de Dios. Tito 3.5 nos lo va a decir. Tito 3.5 nos va a decir que es la regeneración hecha por el Espíritu de Dios. Entonces, nosotros necesitamos entender quién es el Espíritu Santo, qué ha hecho por nosotros, porque cuando pensamos en Jesús, claro, enseguida la cruz, pensamos en sus clavos, en su dolor, y nos conmovemos en su sacrificio. Leemos los milagros del Señor Jesucristo y lloramos y nos emocionamos con su vida, con lo hermoso que Él es. Pero cuando leemos o escuchamos del Espíritu Santo, no entendemos muchas cosas. Y no llegamos muchas veces a desarrollar esa relación que Él quiere que tengamos con Él. Y nos quedamos muy chiquitos. Y los planes de Dios se ven lejos, lejos, lejos para nosotros. Y decimos, no, pues a mí cómo Dios me va a usar si yo estoy lleno de cosas defectuosas, he pecado, trabajé un poquito para Dios y lo hice todo mal y me fue terrible y ahora el diablo me dice que yo no sirvo para nada. No, yo no puedo, porque falta la relación con esa persona que está dentro de usted, que está a su favor. Entonces cuando usted está caído y en su interior siente esa voz que le dice, levántate porque tu Padre te ama, no es otra persona más que la persona del Espíritu Santo hablándole a usted, diciéndole, el amor de Dios fue derramado sobre ti, eres mi hijo, eres mi hija, no te culpes más, acepta mi perdón, recibe la gracia, mi misericordia está sobre ti. Entonces, esa es la persona del Espíritu Santo hablando desde el interior, pero necesitamos mucho más que esos pequeños momentos en nuestra vida. Necesitamos caminar con Él, conocerlo, aprender a escucharlo, aprender a complacerlo, aprender a guardar su presencia. Porque cuando aprendemos a guardar la presencia del Señor, wow, mis hermanos, todo cambia. Ahora la gente ve a Jesús en tu vida. Ya no te ve a ti, ve a Jesús en ti. Y Jesús es lo que este mundo necesita para realmente cambiar. Es a Jesús, no nuestras ideas, no nuestros talentos. A Jesús en nosotros. Y eso solo lo hace la persona del Espíritu Santo. Ahora, el apóstol Pablo le escribió esto a los corintios, pero no solamente a ellos. Mire lo que Pablo le escribe a la iglesia de Roma. Los romanos que pasaban persecuciones bestiales, salvajes. Los romanos fueron de los primeros en ser sacrificados, de ser perseguidos y fuertemente torturados. Fueron los romanos. Y mire lo que el apóstol Pablo les dice. Aquí en el capítulo 7 de Romanos, Pablo está contando esta historia que yo le acabo de narrar, de las dos naturalezas peleando la una contra la otra. Mire lo que dice en el capítulo 7 y vamos a leerlo a partir del versículo 9. Dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. O sea, Pablo está hablando de que al leer nosotros la palabra de Dios y al ver los mandamientos, esos mandamientos nos dan vida. ¿Por qué? Porque nos enseñan cómo caminar con Dios y cómo agradarle. Y al caminar con Dios y al agradarle a Dios somos librados de la muerte. Pero Pablo está diciendo la batalla que tiene el hombre natural cuando viene a Jesucristo, comienza a leer la palabra y en lugar de encontrar la vida, encuentra que todo lo que él ha hecho, lo que sigue haciendo hoy, es pecado y comienza a sentirse condenado.
Entonces, eso es lo que está diciendo Pablo aquí en estos versículos. Mire lo que dice el versículo 11, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, ¿lo que es bueno vino a ser muerte para mí? En ninguna manera, sino que el pecado para mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremaneramente pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Vea las dos naturalezas, espiritual y carnal. Y no solo dice, mas yo soy carnal, dice, vendido al pecado. O sea, Pablo está diciendo, es que es algo que no puedo dejar de hacer porque está en mi carne. Es algo que yo he hecho toda la vida. ¿Cómo lo voy a dejar? Dice el versículo 15, la batalla. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Gracias a Dios por el ministerio del apóstol Pablo, porque Pablo que no caminó con Jesús, Pablo que no escuchó sus enseñanzas, Pablo que no fue testigo de sus milagros, ahora por la fe en Jesús, igual que usted, igual que yo, Pablo está viniendo a descubrir que en su caminar con Dios, en leer la palabra con el corazón sincero y entender que lo que ahí dice que es pecado, Pablo se siente condenado. Y Pablo dice, pues es que a Dios no le agrada esto que yo hago, pero no lo puedo dejar de hacer. ¿Cómo me voy yo a libertar de esta condenación, de esta culpa? Yo estoy vendido al pecado y hay algo que sé que tengo que hacer porque ya he leído la Biblia, porque ya he conocido lo que Dios dice que son los mandamientos y sé que eso es lo correcto, pero no lo puedo dejar de hacer. No lo puedo. Quiero, pero no puedo. Entonces esta es la batalla entre la carne y el espíritu, y está en usted, está en Pablo, está en mí, está en todos los creyentes. El que no es creyente no tiene esta batalla, porque el que no es creyente simplemente vive para su carne, para sus deleites, para sus placeres, y no hay ninguna clase de dolor o de arrepentimiento porque hace lo malo, no lo hay. Pero nosotros que hemos venido a la luz, nosotros que ahora el Señor nos ha rescatado y que entendemos que Él murió por nuestros pecados, sentimos dolor cuando le fallamos, sentimos esta condenación, esta culpa. Y mis hermanos, cuando nosotros pecamos, ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Cómo reaccionamos cuando le fallamos a Dios? Porque cuando estamos bien con el Señor, wow, nos sentimos los más espirituales, nos sentimos vencedores, sentimos que todo lo podemos hacer y hasta queremos tener un ministerio y servirle a Dios. Pero cuando pecamos, ¿es el fin? Cuando pecamos, ¿pensamos que se acabó ya todo? Yo digo no. Cuando pecamos, necesitamos escuchar la voz del Espíritu Santo, que mire lo que nos va a hablar como lo está narrando aquí Pablo. Dice el versículo 16, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¡Wow! Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y dice el versículo 22, porque según el hombre interior, o el hombre espiritual, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, o el hombre carnal, o natural, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y mire lo que usted y yo hemos sentido siempre que le fallamos al Señor, siempre que estamos débiles. Versículo 24, 3 palabras que nos dicen claramente lo que nosotros realmente expresamos en muchos momentos de nuestra vida cristiana. Miserable de mí. Miserable de mí.
El apóstol Pablo está diciendo, tengo una batalla muy fuerte. Sé que hay dos naturalezas en mí. Ya lo entiendo, ya lo comprendo. Me deleito en la palabra de Dios. Me deleito buscando al Señor, orando. Me deleito realmente siguiendo a Dios. Es algo que me trae felicidad. Esa es mi felicidad, ese es mi gozo. Pero tengo un problema muy grave. Y es que a pesar de que amo a Dios y a pesar de que lo quiero seguir, peco. Y muchas veces cedo ante los deseos de mi carne. Y termino practicando el pecado. Entonces Pablo está diciendo, esto es una miseria. Es una miseria de vida. Es una miseria de vida. Y Pablo no sabe en este momento, perdónenme, el creyente no sabe la respuesta de sus problemas. Está en una persona, solamente en una persona, llamada el Espíritu Santo de Dios. Dice aquí el apóstol, terminando el versículo 24, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Bueno, vamos a entender que nuestra libertad está en la presencia del Espíritu Santo de Dios. Ahora lo vamos a leer en la segunda de Corintios. Versículo 25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces Pablo está diciendo, en Jesús he sido rescatado, por su sangre fui comprado, ya Satanás no tiene dominio sobre mi vida. Y si yo peco, yo sé que es mi naturaleza carnal, pero yo he nacido de nuevo en Dios y ahora aborrezco el pecado. Y si caigo, sé que tengo la oportunidad de levantarme nuevamente y que Dios me limpiará de ese pecado. Pero nos va a dar una fórmula para no andar pecando y arrepintiéndose, pecando y arrepintiéndose. Dice capítulo 8, versículo 1, ahora pues, y el apóstol presenta aquí un panorama totalmente diferente de la batalla que estaba describiendo entre ambas naturalezas. Ahora el apóstol Pablo va a venir a la solución, que es lo que necesitamos oír. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Escuche, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, con mayúscula, al Espíritu Santo. Entonces, es importante que usted comprenda esto. Cuando en su vida siente condenación, siente culpa, siente miseria, siente derrota, se siente infeliz, se siente desgraciado, se siente que la vida no es satisfactoria, significa que usted está viviendo más por su carne, es su carne. Pero cuando usted ha venido a la fe, cuando usted, como dice la palabra también, bienaventurado el varón aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Es bienaventurado el que ha venido a Cristo y han sido perdonados sus pecados. Y no significa que usted ya es perfecto. Usted sigue cayendo, usted sigue fallando, pero ahora usted aborrece esa caída. Ahora usted se duele por haberle fallado a Dios y vuelve a poner sus ojos inmediatamente en el autor de la salvación para pedirle perdón y decirle, Señor, ten paciencia conmigo, ayúdame Dios, necesito fuerzas, necesito tu espíritu. Y va a encontrar esta ley, mi amado hermano, que a mayor presencia del Espíritu Santo en su vida, menor pecado, menor manifestación de la carne, menos deseos de hacer lo malo, más llenura de Dios. Y eso es a lo que necesitamos llegar. Pablo nos está presentando un panorama absolutamente maravilloso. Dice el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, mire cómo lo llama, el Espíritu de vida. O sea, no es una fuerza, no es algo, es alguien. Es alguien que está en usted.
Usted tal vez hasta este momento algunos de ustedes no lo han entendido, pero alguien está adentro desde el día que usted creyó en Jesús que le dice: no le hable así a su esposa, no trate así a sus hijos, no use más esas malas palabras, mire ese mal carácter, mire ese orgullo, esa prepotencia, esa altivez. Hay alguien dentro de usted que le dice: ¿por qué se sigue dando látigos por el pecado que yo ya le perdoné? ¿Por qué sigue mirando hacia su pasado? No más. Ponga sus ojos en Jesús, vaya hacia la meta, hacia el premio del supremo llamamiento en Cristo, o sea, hacia aquello que el Señor le ha dado. Esas son las palabras que habla el Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo está a su favor. El Espíritu Santo está de su lado. El Espíritu Santo está para recordarle las palabras de Jesús, como Él lo habló a sus discípulos. Para eso está el Espíritu Santo, para hablarle las palabras de Jesús, para decirle: recuerde las enseñanzas de Jesús, recuerde que Jesús le prometió que si usted estaba en Él iba a ser una nueva criatura, que todas las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces el Espíritu Santo le está recordando a usted continuamente que usted es hijo, que usted es hija de Dios, que tal vez a usted le falte lo material, le falte la salud, tal vez usted está pasando un momento de prueba, de dificultad, tal vez está ante un ataque espiritual, una persecución, algo está pasando en su vida, pero Dios está obrando todo eso a su favor. Y yo quiero decirle, hermano, esto es algo que a mí me ha dado mucho aliento en todo este tiempo, en que Dios ha estado trayendo a mi memoria errores, fallas, problemas, cosas que yo he hecho mal. Pero Dios no me lo ha estado recordando para hacerme sentir culpable y miserable. Dios me ha estado recordando eso para traerme a mí la humildad necesaria para pedir perdón y pedir el cambio. Porque somos usted y yo los que tenemos que humillarnos. Somos usted y yo los que necesitamos reconocer que fallamos. Usted y yo. Necesitamos con humildad venir ante el Señor, pero si el Espíritu Santo nos habla algo y nos tapamos los oídos y decimos: no, yo estoy bien, eso no es conmigo. Si cogemos la Biblia para aplicársela a la pareja o a la familia, si cogemos la Biblia para empezar a juzgar a todo el mundo y no miramos nuestros errores y nuestros problemas, si queremos salir a ayudar a la humanidad entera y nosotros tenemos un problema y un lío, ¿cuántos quieren salir a ministrar y ayudar y hablarle de Dios a la gente y su familia es un desastre? No, el Espíritu Santo quiere hacer algo en su vida. El Espíritu Santo quiere traer vida, quiere traer luz, quiere traer la revelación de Dios. Vaya conmigo por favor a Génesis capítulo 1, versículo 2. Es importantísimo que usted entienda quién es el Espíritu Santo. ¿Qué ha hecho Él por usted y cómo Él quiere trabajar en su vida? Porque el Espíritu Santo quiere trabajar en usted. El Espíritu Santo lo ama. Dice la palabra también en el libro de Santiago que nos anhela celosamente, o sea que Él desea estar con nosotros. El Espíritu Santo, hoy está feliz el Espíritu Santo porque estamos hablando de Él. El Espíritu Santo está feliz porque dice: wow, están entendiendo quién soy yo en ustedes, están entendiendo que yo vivo en ustedes. Ahora lo leemos en Corintios para que usted vea. Mire lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 2. Y la tierra, después de una creación gloriosa y maravillosa de Dios, que sabemos que Satanás trastornó, que Satanás desfiguró, después de esa creación maravillosa, mire lo que pasó, Génesis 1, 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Así están muchas vidas el día de hoy. Dios le dio una familia, Dios le dio un propósito, Dios le dio talentos y Dios tiene un plan maravilloso con usted. Pero usted, por seguir los designios de su carne, usted por caer en pecado, hizo que su vida se complicara. Usted mismo trajo el desorden a su vida, la organización, toda la estructura que Dios había creado desde la eternidad para usted, usted mismo la comprometió. Usted mismo la vida de Dios la convirtió en muerte. Usted mismo la bendición de Dios la convirtió en maldición. Usted mismo todo el orden y todo lo hermoso de Dios lo convirtió en caos. Pero ese no es el fin de la historia. Cuando el Espíritu Santo interviene, mire lo que sucede. Versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas
estaban sobre la faz del abismo, ¿sí? Satanás está detrás de nuestra carne. Satanás va a usar nuestra carne para dañarnos. Satanás va a usar nuestra carne para llevarnos al pecado, porque Satanás sabe que el pecado nos lleva al infierno. Pero como le digo, no es el fin de la historia. Dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. A partir del versículo 3, usted va a encontrar que el caos en el cual estaba la tierra terminó en el momento en que el Dios de la gloria, a través de la tercera persona, la persona del Espíritu Santo, tocó la tierra. Y quiero decirle algo muy importante y que nunca se le olvide. ¿Qué tan importante es el Espíritu Santo de Dios? Hermano amado, el primero de la Trinidad en tocar la tierra fue el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo llegó a la tierra, comienza a ver usted la regénesis. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y después separó las aguas, separó los cielos, y vino las tierras, y vino las plantas y los animales. La creación tomó un orden, y un orden tan glorioso y tan maravilloso, que hoy, después de millones de años, sigue siendo igual como Dios la estableció. El Espíritu Santo de Dios. Por eso yo lo quiero animar a usted esta noche, a que usted comience a intimar, a hablar con el Espíritu Santo. Él está en usted por la fe de Jesús. Él está en usted. Hable con Él. Pídale perdón. Dígale, Señor, no te he escuchado, te he ignorado. Espíritu Santo, no te conocía. Yo no sabía que eras tú el que me hablaba. Yo no sabía que eras tú el que me decía que le pidiera perdón a esa persona que ofendí. Yo no sabía que eras tú el que me decía que tenía que pagar mis deudas. Yo no sabía, Espíritu Santo, que eras tú el que me decía, no mire a esa mujer para desearla. Retírese de estas amistades. No vuelva a ese sitio. Usted hoy puede hablar con el Espíritu Santo porque es Él el que le ha guiado a la verdad de Dios. El Espíritu Santo quiere que usted cumpla los mandamientos de Dios, pero no solamente es un policía que le está diciendo, no haga esto, no haga esto, no. No, el Espíritu Santo, como está a su favor, el Espíritu Santo le da la convicción del pecado, pero también le da la convicción del amor de Dios, entonces le da fuerza y levanta su ánimo, su aliento. Es el Espíritu Santo el que lo anima y el que lo fortalece. Amado hermano, amada hermana, usted y yo hemos estado en momentos terribles, en que tal vez ni siquiera podemos orar. Y decimos, wow, esto es el fin, no sé hacia dónde voy. Como la tierra, las tinieblas están sobre nosotros. Pero el Espíritu Santo ya ha venido a nosotros. Y las tinieblas pasan y la luz verdadera ya alumbra. Y comienza usted a encontrar fuerzas, sabiduría. Se da cuenta que el problema no era tan terrible. Entonces ante el problema, ante la situación difícil, ya usted no siente hundirse. Ya usted no siente desfallecer. Ahora el problema, usted comienza a escuchar lo que el Espíritu Santo le dice. Ten ánimo, hijo. Ten fe. Cree en la palabra. Declara las promesas. Confía en el Padre. Ven. Trae esa tristeza. Trae ese peso, esa carga. Tráela ante el Señor. Jesús quiere tomar tus cargas. Jesús quiere levantarte. Entonces el Espíritu Santo nos pone nuestra mirada en Jesús. Es el Espíritu Santo el que nos trae a Jesús. Es el Espíritu Santo el que nos lleva a la oración que realmente llega al trono de la gracia. Por eso, amado hermano, el Espíritu Santo es fundamental. Y entre más caminemos con Él, mejor nuestra vida, nuestra relación con Dios va a ser. La felicidad llega a una vida cuando el Espíritu Santo de Dios hace contacto, como hizo contacto aquí en Génesis 1:2. El orden de Dios se establece. Vamos a terminar aquí en la carta de los Corintios para que usted lea algunas cosas importantes acerca de la obra del Espíritu Santo en el creyente, acerca de caminar con Él. Entonces,
La próxima vez que usted sienta esa naturaleza carnal pecaminosa en usted, ese hombre natural que se quiere rebelar contra Dios, que no quiere las cosas de Dios, y hermano, no se dé látigo ni se condene. Tampoco le preste tanta atención. No. Muchas veces hacemos de la batalla nuestro ídolo, porque la batalla la hacemos grande y vemos a un diablo gigante. No, mi hermano. Nosotros no podemos centrarnos en el pecado, nosotros tenemos que centrarnos en Dios, en lo que Él ha dicho que va a hacer. Y eso nos va a dar fuerzas para que la carne vaya bajando y el espíritu vaya subiendo. No vea la oración como un desafío, vea la oración como un deleite. Aprenda a orar. Doble sus rodillas y diga al Espíritu Santo, hoy no sé qué decir. ¿Pudieras enseñarme a orar? Dice la palabra en el libro de Romanos capítulo 8 que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Entonces ahí está el Espíritu Santo enseñándole a orar. Viene usted a la palabra de Dios y dice, es tan complicada que no la entiendo. Espíritu Santo, Jesús prometió que tú me guiarías a toda la verdad. Dame sabiduría, revélame qué es lo que el Señor me quiere hablar en esta palabra. ¿Qué palabra tienes hoy para mí? Y el Espíritu Santo se la va a hablar. Entonces dése cuenta que estamos cambiando de la religión a la relación con Dios. No podemos tener relación con el Padre, no podemos tener relación con Jesús, a menos de que tengamos una relación con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, terminamos aquí en la segunda carta a los Corintios. Es por esto que el Espíritu Santo trae los dones, porque el Espíritu Santo es el que manifiesta el poder de Dios, por eso dota de dones a la iglesia, pero es a través del Espíritu Santo que podemos producir frutos. Entonces usted lo ve también en la carta a los Gálatas. El Espíritu Santo es el que nos da el amor, el Espíritu Santo es el que nos da el gozo, la felicidad, el Espíritu Santo es el que nos da la paz, el Espíritu Santo es el que nos da la bondad, la benignidad, la mansedumbre, la templanza, la fe. Es el Espíritu Santo el que produce estas cosas. Y no tenemos que esforzarnos en amar, no tenemos que esforzarnos en perdonar, no tenemos que esforzarnos en trabajar para Dios. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, es algo que fluye naturalmente. Usted naturalmente ama. ¿Por qué? Porque ya el amor está metido en usted. Usted naturalmente perdona. ¿Por qué? Porque ya el Espíritu de Dios está en usted y el perdón le fluye. El olvidar la ofensa le fluye. La oración la necesita. Ya usted reorganiza su vida. Ya usted sabe que los tiempos de Dios, los tiempos que hemos establecido como congregación son sus prioridades. Y usted cancela todos los planes, hace arreglos para que esos tiempos esté usted ahí. Entonces fíjese que vivir en el Espíritu es todas estas cosas juntas. Escucharlo, hablarle, prestarle atención, saber lo que hace en mí. Eso es vivir en el Espíritu, eso es caminar con el Espíritu. Y bueno, mire lo que dice, vamos a ir a 2 Corintios capítulo 3, versículo 17. Habíamos leído en Juan 16, habíamos leído que Jesús les había dicho, yo les acabo de hablar que me voy y se llenaron de tristeza en sus corazones. No muchachos, ustedes no entienden el propósito de Dios. A ustedes les conviene que me vaya para que les pueda enviar el otro consolador. Y aquí nos está diciendo el versículo 17, 2 Corintios 3, 17, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Jesús, el Espíritu, el Padre son uno solo. Por la fe en Jesucristo tenemos la Trinidad en nuestro interior, tenemos el poder de Dios en nuestro interior, mis hermanos. Y es algo que necesitamos creer y entender para levantarnos con fuerzas. Amada iglesia, hay propósitos muy grandes para la iglesia en esta tierra, muy, muy grandes. La salvación de miles de millones de almas está en las manos de la iglesia. Y la iglesia cristiana se tiene que levantar con poder. Por eso, todo lo que suceda, aún lo malo, obra para bien en aquellos que amamos a Dios. Romanos 8:28. Aún sus errores, usted cometió un error, usted falló y hoy está pagando consecuencias terribles por su mala decisión. Aún eso Dios lo va a usar a su favor. Cuando usted deja que el Espíritu Santo le enseñe lo que Él quiere hacer. Así es que, amada iglesia,
Esto es lo que el Señor quiere que nosotros vivamos. Capítulo 5, versículo 9. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Ese es el propósito de nuestra vida, agradar a Dios. Agradar a Dios. Y amado hermano, aprenda a soltar el látigo que usted ha tenido para castigar a los demás con su juicio, con su señalamiento. Aprenda a soltar el látigo que ha usado para usted mismo cuando usted ha fallado. Y aprenda a tomar las arras o los anillos del Espíritu. La promesa que Dios le dio, de que Él lo está preparando para que usted pueda llegar delante de Dios un día y llegar bien. Y hacia allá vamos todos, mis hermanos. Por eso, no lo olvide, la relación con el Espíritu Santo es fundamental. Solo podemos conocer a Jesús a través de Él. Solo Él lo revela a nuestros corazones. Y solo Él nos recuerda que Satanás ya fue juzgado. Que la batalla espiritual nosotros la ejercemos en autoridad. En autoridad. Que somos nosotros los que le decimos al diablo, vete en el nombre de Jesús. Que somos nosotros, como dice Romanos 16:20, y el Dios de toda paz aplastará en breve a Satanás bajo los pies de la iglesia. Somos nosotros los que tenemos realmente que marchar con esa victoria, con esas promesas de Dios. Una vida en el Espíritu es una vida de victoria, es una vida de satisfacción, es una vida de orden, de paz, de comunión con Dios, de comunión con los demás. Comunión con Dios, comunión con los demás. Eso lo hace el Espíritu Santo y Él quiere hoy hacerlo en su vida. Esta es la palabra que Dios puso en mi corazón. Se lo estoy hablando, realmente de mi corazón le estoy hablando. Un hombre que no he sido perfecto, que le he fallado a Dios muchas veces, pero que he encontrado siempre esas palabras de amor y de consuelo en mi Padre. Y que he encontrado en el Espíritu Santo la hermosura de Dios, la belleza y la perfección de Dios en su Espíritu Santo. Y que lloro y me quebranto y que anhelo su presencia, mis hermanos. Y esto es algo que Dios tiene también preparado para usted. Así es que en esta noche vamos a hacer una oración. Yo le quiero pedir, por favor, si usted hasta este momento no ha tenido esa relación con el Espíritu, comience a hablarle a Él. Ahí donde usted está, cierre sus ojitos y comience a hablarle al Espíritu Santo. Y dígale, Señor, no sabía todas estas cosas tan lindas. No sabía que tú eres el que le quiere poner orden a mi vida, que tú eras el que me hablaba todas estas cosas tan bellas. Tú me diste promesas, tú me tocaste cuando yo estaba muy mal, tú me sanaste, tú me has dado amor aún por mis enemigos, me has enseñado a perdonar y a olvidar. Señor, tú me has extendido la misericordia del Padre tantas veces. Espíritu Santo, en esta noche yo quiero darte muchas gracias por esta palabra, mi Señor. Palabra linda que tú pusiste en mi corazón para hoy estudiar. Porque, Señor, tu palabra dice, Señor, que todo aquel que está en Cristo Jesús nueva criatura es, que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. Señor, tenemos esta batalla en nuestra naturaleza, porque el hombre carnal, el hombre natural se quiere rebelar contra las cosas que son tuyas, contra los principios divinos. Pero tenemos esta voz en nuestro corazón que cada día es una voz más fuerte, que nos ayuda a alejarnos del pecado, que nos ayuda a huir de la tentación, que nos hace venir a ti, que nos hace anhelar y desear la oración. Y en esta noche, Espíritu Santo, te queremos pedir perdón por ignorar tu voz tantas veces, por ofenderte, por hacerte poner triste con acciones, con palabras, con pensamientos. Te pedimos perdón, Espíritu Santo. Nos humillamos ante ti, Señor. Y anhelamos esta relación, Señor, de la cual hoy hemos escuchado. Que nos hables más fuertemente, más claramente. Que nos des oídos muy dispuestos, muy abiertos para tu voz. Que nos des la fuerza en el corazón para afirmar todas estas promesas. Satanás no tiene por qué robarnos la identidad. Satanás no tiene por qué robarnos las promesas que tú nos diste un día. No, mi Señor.
En ti todas las promesas son sí y en ti amén. Y te damos gracias. Amado Jesús, gracias por tu muerte, por tu vida perfecta, por tu resurrección. Y gracias por habernos enviado el Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Gracias. Padre amado, te damos gloria. Señor Dios Todopoderoso, Padre eterno, te damos honra. Señor, ayúdanos a guardar esta salvación con temor y con temblor. Ayúdanos, mi Padre, a no salirnos del camino, a no desviarnos a derecha ni a izquierda, y a no tropezar con nuestro pie en piedra. Guárdanos de las falsas doctrinas. Guárdanos, Señor, de malos maestros. Guárdanos de perros, de lobos, de mutiladores del cuerpo, Señor. Ayúdanos, Padre maravilloso, a vivir una vida agradable a ti, en todo, Señor, en todo. Y que un día podamos presentarnos delante de ti y escuchar como tanto lo hemos anhelado, decir de tu propia voz, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Gracias, Padre. Gracias por cada hermano y hermana que se ha conectado esta noche. Bendice sus vidas y revélate, Espíritu Santo, con ese suave amor, con esa dulzura, Señor, que solo hay en ti. Limpia todo pecado esta noche, Señor. Renueva los pensamientos. Y, Señor, saca la culpa. Destruye, Señor, todo dominio del diablo y trae la libertad que tú has prometido en esta palabra preciosa. Donde tú estás, allí hay libertad. En el nombre de Jesús de Nazaret. Tomamos autoridad para atar todo espíritu de culpabilidad, de acusación, de mentira, de error y de engaño. Los atamos y los enviamos al abismo. Los echamos fuera de las vidas en el nombre de Jesús de Nazaret. Te pedimos, maravilloso Dios, sigue, Señor, trabajando en nosotros. A ti damos gloria y alabanza en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Bueno, amada iglesia, Señor les bendiga. Reciban un saludo muy especial de parte nuestra. Mi esposa, mis niños les saludan con mucho cariño. Dios les bendiga, mis hermanos.